Gracias por escoger Aronson Graham para Legal Services como su compañía para preparar sus documentos del capítulo 7 de bancarrota. Ante todo, tenemos que informarle, nosotros no somos abogados, no podemos dar asesoría legal o tampoco representarle legalmente dentro del sistema de la corte. Solamente podemos hacer sus documentos, eso es todo lo que podemos hacer. Ahora bien, en cuanto a la información que hace falta para poder preparar sus documentos, hay diferentes cosas, diferentes tipos, y una de ellas es información personal. Parte de lo que tenemos en el paquete que usted tiene, las páginas anteriores, es información para familiarizarle a usted con los conceptos de bancarrota, cómo se hace, calificación, todo eso. Y en la parte de acá comienza la información que hace falta. Si usted ha hecho bancarrota antes, tiene que decirnos dentro de los pasados 8 años si ha hecho bancarrota, sí o no, cuál fue el número de casos y dónde, en qué estado o distrito. También tenemos que saber si usted tiene más de 65 años o no, si usted está casado o soltero, separado, divorciado. En el caso de que usted sea casado o separado, tiene la facilidad o la oportunidad de hacer esto individualmente, por sí mismo o junto con su esposo o esposa, en filing jointly o los dos juntos. Luego en la parte de acá es información personal. Haría falta saber su nombre, si son dos personas, quién es el debtor, co-debtor, generalmente esposo, esposa, y la información personal, nombre, otros nombres que he utilizado en los pasados 8 años, número de seguro social o tax ID. Si no tiene, pues no tiene. Díganos simplemente marcando acá cuál es su dirección, el condado, su teléfono, todo eso. En la parte de acá sus dependientes, bien sea su esposo o esposa, sus hijos, cuáles son la edad y su relación. En la parte de acá hay una definición bastante simple sobre cuáles son sus dependientes. Si usted está comprando una casa o propiedad real de algún tipo, como condominio, tierra o algo así, esa información iría acá. ¿Tiene propiedad real, sí o no? Si no, pues simplemente una marca acá y sigue la siguiente página. Si sí, háganos saber en cuanto a su propiedad. La dirección, si vive allí, sí o no, qué tipo de casa es, comentarios, cuartos, baños. Si tiene un mortgage, que es lo más probable, quién tiene el mortgage, qué compañía, con número de cuenta, su dirección, cuánto es el balance de la deuda. También observa que acá hace falta el valor. Usualmente el valor a propiedad no es igual que la deuda. Esto es cuánto vale en este momento, se puede vender por cuánto, y esto es cuánto le debe al banco. Si tiene un segundo mortgage, igual acá. También junto con esto hace falta saber cuáles son sus intenciones con la deuda. Si quiere mantener la casa, eso se llama reafirmar. Si quiere entregársela al banco para que la reposea, eso se llama surrender. Y esa parte es válida para cualquier propiedad que usted tenga que quiera conservar o que quiera deshacerse dentro de bancarrota. Por ejemplo, en el caso de un vehículo, la información sería acá. Cualquier tipo de vehículo, carro, lancha, four-wheeler, como sea. Si quieren, díganos sí, la información iría acá. Qué año, qué modelo, cuántas millas, cuánto vale, cuánto es el valor actual, se puede vender por cuánto. Si es suyo propio, wholly owned, o si está haciendo pagos, entonces a quién se dan los pagos, quién es el lender de esa cuenta, el número de cuenta, la dirección y cuánto es la deuda. Igual que en el caso de la casa, observe que la deuda, cuánto debe, generalmente no es lo mismo que el valor, cuánto es lo que se puede vender en este momento. Y igual que antes, cuál es la intención, reafirmar, quedarse con ella, surrender, deshacerse del carro, entregárselo otra vez al lender. Si tiene más de un vehículo, pues entonces aquí continúa con el resto. La corte espera que usted tenga un carro, es bastante normal. Si son una pareja, que tengan dos carros, también es bastante normal. Luego en la parte de acá viene el resto de otro tipo de deudas que se llaman seguras, como por ejemplo si te compra un computador, un juego de cuarto o algo así, igual que antes, el valor, cuánto vale en este momento, cuánto se debe, quién es el acreedor, el número de cuentas, la dirección del acreedor y qué quiere hacer. Reafirmar, conservar esa propiedad. Surrender, que el acreedor se la lleve, porque usted no la quiere más, muy cara por lo que sea. Luego en la parte de acá hay otro tipo de deudas que se llaman prioritarias. Estas deudas son más como obligación. Si usted la tiene, generalmente esto se queda con usted durante y luego de bancarrota. No son frecuentes para individuos. Los que veo aquí que son más comunes para personas son de soporte doméstico. Si usted debe child support o si usted debe soporte a un ex esposo o ex esposa, esa información iría acá. ¿A quién se le hace el pago? El acreedor o creditor. ¿Cuánto es la cantidad que se paga? ¿A partir de cuándo? La dirección y si hay un número de cuenta, cuáles son los 4 dígitos de ese número de cuenta.
El resto de las preguntas de esta sección tienen más que ver con compañías. O por ejemplo acá en el caso de que si a usted se le está llevando a bancarrota, su caso es involuntario, esa información iría acá. Si usted debe salarios a empleados que usted ha tenido, que son suyos, esa información iría acá. Esta parte, como le digo, es más frecuente en el caso de compañías, menos frecuente en el caso de individuos. Sin embargo, tengo que pedirle, lea estas preguntas. Si se aplica a usted, hágame saber. Pero es bastante improbable. De esta de acá, quizás la otra que veo más o menos común es la pregunta 7. Si usted debe taxes, bien sea el IRS, taxes federales, taxes del Estado, la información iría acá. A quién se le debe, cuál es la cantidad, a partir de qué fecha, si hay el número de cuenta. Y en fin, las otras preguntas también son bastante raras, no se aplican a individuos generalmente. Luego en la parte de acá, si tiene un contrato, esta información iría aquí. Un contrato es también más o menos como una obligación, pero por un tiempo limitado. Si hay un contrato que esté vigente en este momento, bien sea apartamento, un año, lease, bastante frecuente, o en el caso de celulares, 2 años de servicio, muy frecuente, háganos saber a quién se le hace el pago, el lessor, cuál es la dirección, a partir de qué fecha hasta qué fecha del contrato, cuánto paga usted mensual y, al igual que antes, si quiere conservar esa deuda, eso se llama assume. Si quiere eliminarla, eso se llama reject. Si le hace falta más información, simplemente copia en la parte de atrás. También observe que hay diferentes cuadros como estos dentro de otros papeles que le ayudan a usted a entender qué estamos preguntando. Por favor, léalos, tanto como sea posible. Si tiene una pregunta, llámenos o alguna cita para poder entonces ayudarle a entender qué significa la parte. Cualquier pregunta que usted tenga con cuanto a esta parte de acá. Luego en esta parte, Schedule B es su propiedad personal. Esta es una lista de cosas que la gente puede ser que tenga, puede ser que no. Simplemente léala y hágame saber si hay alguna cosa de acá usted tiene. Por ejemplo, una reserva monetaria en cash en su casa, que no sea en el banco. O si tiene una cuenta bancaria, con qué banco, qué tipo de cuenta, cuánto tiene en ahorro, cuánto tiene en corriente, si hay depósito en una entidad como Rocky Mountain o algo por el estilo, si tiene alguna colección de estampillas o monedas o libros que tenga un valor, una lista, cuánto es el valor, su ropa, o sea que usted tenga de vestir, uh, suyo y de su esposo o esposa están haciendo juntos, y cuánto es el valor, joyería como reloj, zarcillos, cadenas, cosas por el estilo, cuánto cree usted que es el valor, y en fin, sigue esta lista para ver cuáles cosas de acá se aplican a usted, cuáles no. Las que se apliquen, por favor, háganos saber. Igual también acá, una continuación. Esta página tiene más que ver con cosas como electrodomésticos o como muebles. En cuanto a la lista que tiene usted, que debe estar en la página anterior, respecto a lo que se llama absent, propiedad absent, asegúrese de que las cosas que usted tenga no pasen los valores que aparecen en esa lista para evitar que la corte se los quite. Esa es la parte importante que tienen que recordar. Hay cierto límite en algunas cosas de esas. Luego, excepciones, continúa acá una lista de diferentes cosas, conceptos y qué sección del código le permite mantener o conservar propiedades como esta. Esto lo apoyo generalmente en base a la información de la página anterior. Luego en esta parte de acá es su ingreso mensual. Aquí sería la parte correspondiente a salario, si usted está empleado, cuál es su ocupación, quién lo emplea, cuánto tiempo tiene allí, la dirección de su trabajo, cada cuánto se le paga a usted, semanalmente, 2 veces por mes, cada 2 semanas. Si es suyo y su esposo o esposa, entonces débito o codébito iría acá. Si tiene un ingreso que no sea por salario, esa parte iría en la parte de acá, entonces aquí abajo. Recuerda que junto con esto me hace falta tener los últimos 60 días de sus talones de pago. Y en la parte de acá serían sus gastos mensuales de la casa. Cuánto paga en renta, cuánto paga en comida, cuánto paga en ropa, lavandería, electricidad, seguro, pago del carro, diferentes cosas. Estos son gastos que son gastos domésticos de la casa. ¿Cuál ha sido su ingreso en los pasados 2 años? En este caso, estamos en 2013, entonces los 2012, 2011. ¿Qué entrada vino por salario? ¿Qué entrada vino por otro concepto que no es salario? Como por ejemplo, beneficio de desempleo, workers' compensation, asistencia del Estado, cosas por el estilo. Aquí usualmente el cuánto fue el ingreso del esposo y aquí el ingreso de la esposa. Igual acá. Nuevamente, esto es por empleo, esto es por otros conceptos que no es empleo.
A partir de aquí comienza entonces otro cuestionario. Estas preguntas tienen que ver con su estado financiero en los pasados 2 años o algo así, 1 o 2 años. Sin embargo, cada pregunta tiene su propio factor tiempo. Tome eso en cuenta cuando las lea. Muchas de estas preguntas no se van a aplicar a usted. Cuando no, simplemente marquen donde diga none. Así yo sé que esa pregunta no se aplica a usted. En esta parte de acá, quizá lo que yo veo con más frecuencia en la pregunta 4A, si hay un caso que ha sido llevado a la corte como un judgment o algo así en su contra, esa información iría que en la pregunta 4A. Si usted quiere, lléneme acá lo que se llama el caption of suit, quién versus usted, el número de caso, si esto es un debt collection o es a small claim, o tráigame copias del papel de la corte para yo sacar información que me hace falta de allí. Igual con esto, esta parte de acá es un garnishment. Usualmente, si hay un garnishment o se ha expropiado dinero de su salario o su cuenta bancaria, es porque hay un caso que lo precede en la corte. Entonces, tome en cuenta que si hay un garnishment, generalmente hay también un caso en la corte que le precede. Hace falta información de los dos. Si ha habido alguna reposición de un vehículo o propiedad personal, esa parte iría acá en la pregunta 5. Tome en cuenta que estas 3 preguntas se refieren a acciones que han ocurrido en los pasados 12 meses. Si tiene más de un año, esa información no iría acá. En fin, sigue esta parte de acá, lea las preguntas para poder saber a qué se refiere. Muchas de estas no se aplican a usted. Por ejemplo, aquí el número 9, pagos Aronson Grant, siempre va a ser, entonces recibe Aronson Grant por 249, que es el costo de los documentos que preparamos nosotros. Si tiene alguna dirección donde usted ha vivido y se ha mudado en los pasados 3 años, esa información iría acá. Observe que esto es en los pasados 3 años. La pregunta anterior fue en el pasado año. Esta parte de acá son preguntas que generalmente no se aplican a individuos, pero que igual tengo que pedir que las lea y me diga si se aplica a usted sí o no. La firma y fecha en esta parte de acá, información general sobre bancarrota, diferentes conceptos, cosas que tienen que ver con el caso. Y una cosa que yo sugiero hacer en esta parte de acá es obtener un reporte, una copia de su reporte de crédito. A partir de aquí, annualcreditreport.com. Si usted tiene la oportunidad, saca un reporte de crédito, sería bueno que lo haga. En el caso de que alguna cuenta que aparezca por allí, que tenga que se haya olvidado, que sea muy vieja, ahora es el momento de buscarla e incluirla para que desaparezca. Si no está incluido en estos documentos, esa deuda no está en bancarrota. Por último, lo que más hace falta de acá es información de sus acreedores. Esto se repite por las siguientes 4 páginas. Lo que hace falta es bien simple. ¿Quién es el acreedor? ¿Quién hizo la cuenta originalmente? ¿Cuál es su dirección? Muy importante. Recuerde que la corte no va a llamar por teléfono o no va a mandar email, nada por el estilo a sus acreedores para informar que usted está en bancarrota. Ellos lo van a hacer única y exclusivamente por carta. Entonces hace falta saber quién es el acreedor, cuál es la dirección de ese acreedor para poder ver la correspondencia. Si ese acreedor envió su cuenta a colección, la corte lo llama ahora assignee. Haría falta el nombre de ese assignee o agencia de colección, cuál es su dirección para poder informarle, cuál es el número de cuenta que tiene con esa agencia o con ese acreedor y cuál es la cantidad que usted piensa que les debe. Esta cantidad de aquí nunca va a ser precisa, nunca va a ser exacta porque siempre cambia. Hay intereses que se le cargan a la cuenta, hay pagos tardíos, diferentes cosas. Eso es lo más importante. Si usted puede decirme también en qué tiempo, en qué fecha comenzó esa deuda, si hay un cosigner, si esta deuda corresponde al esposo o corresponde a la esposa o es una deuda que es conjunta entre los dos, o también si esto es una préstamo de un préstamo estudiantil o algo por el estilo. Esa información iría acá. Pero por lo menos el acreedor, la dirección, la agencia de colección, si es que la hay, su dirección, cuánto es la cantidad que debe y cuál es el número de cuenta. Eso es lo que haría falta que sea lo más importante. Bien sea que esta información venga porque usted tiene recibos, biles que ha recibido en el correo o cartas o algo por el estilo. Esta información es lo que hace falta para poder incluirla en sus papeles de bancarrota y que esta gente sea notificada de su caso, el capítulo 7. Eso es todo por ahora. ¿Alguna pregunta que usted tenga? Simplemente llámenos o haga una cita con nosotros para poder aclararle cualquier pregunta que tenga
y espero que esto le haya servido como un recordatorio de qué información hace falta. Que esté bien.